Buenos días, a continuación les hablaremos sobre los receptores sensitivos y el dolor. Los receptores sensitivos están encargados de captar la información del medio tanto externo como interno, en el que se desarrolla la vida de un individuo. Piensa en ti mismo, en todo lo que tienes a tu alrededor, en la cantidad de cosas que llaman tu atención, la variedad de estímulos que recibes conscientemente y los que recibes sin darte cuenta, por ejemplo, los que vienen de tu propio cuerpo. Esa información siempre provoca una respuesta en el ser vivo, más lenta o rápida, inmediata o de largo plazo. A esta información que provoca una respuesta le damos el nombre de estímulo. Los receptores suelen ser neuronas, a veces son células de otro tipo modificadas. Pueden actuar de forma aislada como las de la piel o un grupo o como las del gusto, que en ocasiones ayudan a otras células y órganos ajenos al sistema nervioso, llegando a constituir órganos muy completos como los de la vista y el oído. Los receptores son capaces de captar estímulos muy variables desde la luz hasta el sonido y hasta el calor y frío, presión molecular, química, como el CO2, azúcares en la sangre, la posición en el espacio, etc. Según la procedencia del estímulo hay que diferenciar entre ellos. Los receptores internos son o los enteroceptores son terminaciones neuronales que se encuentran distribuidos por todos los organismos en todos los órganos y tejidos. Capta la información del estado fisiológico al ser vivo en cada momento. De esta manera el encéfalo tiene una visión exacta de nuestro funcionamiento de forma instantánea. Y el otro son los receptores externos, que son los externorreceptores, que son los más conocidos, puesto que constituyen los llamados órganos del sentido, nos permiten vivir en nuestro medio interno y relacionarnos con otros seres vivos. La adaptación de los receptores sensoriales son los siguientes. Existen dos tipos y una son los tónicos, que son de adaptación lenta, detectan la potencia de un estímulo continuo y envían señales al sistema nervioso mientras el estímulo está presente. Mantiene al sistema nervioso informado constantemente del medio que lo rodea. Y los fásicos, también llamados de velocidad o movimiento, una vez estimulados se adaptan, aunque persista el estímulo, dejan de mandar señales al sistema nervioso a menos que se modifique su intensidad. Existen dos tipos de receptores sensoriales, son los generales y los especiales. Los generales son los siguientes. Los receptores del tacto existen para distintos estímulos como estiramiento, presión, vibración o textura. Se localizan en la piel y regiones más profundas del cuerpo. Los receptores del tacto de la piel son terminaciones nerviosas libres o encapsuladas. Los receptores de Merkel responden a presión constante y textura, con terminación libre. Están en la punta de los dedos y son tónicos, eso quiere decir que son de adaptación lenta. Los corpúsculos de Meissner se encargan del tacto fino y golpes. Se encuentran en la palma de las manos y los pies con terminaciones agrandadas y son fásicos. Esto quiere decir que son adaptaciones rápidas. Los corpúsculos de Pacini responden a vibración y se encuentran en la dermis y articulaciones. Además, detectan presión y peso de los objetos. Crean campos receptivos grandes y son fásicos. Sus terminaciones nerviosas están rodeadas de tejido conectivo. Los receptores de temperatura se estimulan por temperaturas entre 37 y 45 grados, eso hablando de las temperaturas altas, o sea de calor, y están en las zonas más profundas de la dermis. Son de adaptación lenta o tónicos entre 37 y 40 grados y sus campos receptivos tienen 1 milímetro de diámetro. Los receptores de frío son sensibles entre 10 y 35 grados y se encuentran en la parte superior de la dermis. Son más abundantes que los del calor y son de adaptación lenta entre 20 y 35 grados. Este tipo de receptores también se activan mediante sustancias naturales. Los nociceptores se producen sensaciones de dolor y picor y están en terminaciones nerviosas libres y responden a estímulos nocivos intensos, químicos, mecánicos o térmicos.
pudiendo producir daño tisular. Están en la piel, músculo y articulaciones. Los tipos de dolor son superficial o profundo, rápido o lento, nociceptivo o neuropático, o sea, patológico generado en el cerebro. El somático visceral se podría decir que es la propiocepción, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Dicho de otra manera, nuestro cerebro le llegan diferentes órdenes desde las articulaciones y los músculos de la posición exacta de los mismos. De esta manera, en el sistema propioceptivo se procesan todas las órdenes y se puede saber en qué posición exacta se encuentra. Este sistema interpreta entonces si es necesario reaccionar de manera inmediata activando otros grupos musculares para evitar lesiones, una caída o cualquier cosa así. Los receptores sensoriales especiales son los siguientes. Son los receptores auditivos, ya sea nuestros órganos auditivos son los oídos y gracias a estos podemos percibir los diferentes sonidos y sus características, como de qué dirección vienen, la intensidad o volumen, tono, timbre y etcétera, ¿no? Los receptores gustativos. La lengua es nuestro principal órgano gustativo y está cubierta por miles de papilas gustativas que a su vez contienen receptores sensoriales de tipo quimiorreceptores que nos permiten percibir distintos sabores. Los receptores visuales. Los órganos encargados del sentido de la vista son los ojos. Por nuestros ojos podemos conocer la forma y distribución del medio que nos rodea, su profundidad, los colores, sus formas, movimientos, la distancia a lo que están los elementos de nosotros, entre muchas otras cosas que ocupamos la vista. Los receptores olfativos, que son la nariz, es el órgano sensorial por el que podemos percibir e identificar olores en el medio que nos rodea, así como ocurre con el gusto. Los receptores táctiles, que son el órgano más extenso de nuestro cuerpo, es la piel, pues nos cubre todo. A lo largo de nuestra piel se encuentran distribuidos diversos receptores táctiles por los cuales nuestro cerebro es consciente de que tocamos algo. Y también está el equilibrio, que se basa de todos los receptores anteriores, ya sea de gusto, vista, táctiles, oído, ya que si nos falla alguno de esos, nos va a fallar el equilibrio. Según su localización se clasifican en tres partes: los exteroceptores, interoceptores y propioceptores. Los exteroceptores se localizan sobre o cerca de la superficie del cuerpo, proporcionando información de ambiente externo. Los interoceptores están situados en vasos sanguíneos y vísceras, proporcionando información del ambiente interno, mientras que los propioceptores se localizan en el ambiente externo. Los interoceptores están situados en vasos sanguíneos y vísceras, proporcionando información del ambiente interno, mientras que los propioceptores se localizan en músculos, tendones, articulaciones y oído interno, proporcionando información de la posición del cuerpo. Y las clasificaciones según el tipo de estímulo vienen siendo los mecanorreceptores, que son los que detectan presión mecánica o distensión, los termorreceptores, que detectan cambios de temperatura, los nociceptores, que detectan el dolor general secundarios a lesiones físicas o químicas, los fotorreceptores, que son los que detectan la luz que llega a la retina del ojo, y los quimiorreceptores, que son los que detectan las sustancias químicas en boca, gusto, nariz, olfato y líquidos orgánicos. El dolor es una sensación molesta en una parte del cuerpo, por causa interior o exterior. Es una experiencia sensorial, una percepción desagradable causada por la estimulación de los nociceptores. Los nociceptores son receptores que captan el dolor. También se llaman detectores de estímulos nocivos, ya que pueden distinguir entre los estímulos nocivos y los perjudiciales para nuestro cuerpo. Es decir, tienen la capacidad de detectar estímulos que puedan resultar dañinos. Nociceptores silenciosos. Esta clase de nociceptor no se caracteriza por el tipo de estímulo que lo activa, sino por el hecho de que responde de forma tardía.
Se presenta una vez ya que se ha producido inflamación de tejido producido por la lesión. Polimodales. Esto responde a distintos tipos de estimulación mecánica, térmica y química. Podemos encontrar este tipo de nociceptores en pulpa dental, entre otras partes del cuerpo, y solo se activan con estímulos intensos. En ausencia de ellos están inactivos. ¿Cómo se percibe el dolor? Los nociceptores reciben los estímulos y los transforman en potenciales de acción, que se transmiten por fibras sensoriales hasta el sistema nervioso central. Las fibras de los nociceptores tienen su cuerpo celular en ganglios de raíces dorsales. Los axones que forman parte de esta zona llevan los impulsos nerviosos hasta la médula espinal y el cerebro. Una vez allí sigue hasta la sustancia gris. La mayoría de las neuronas nociceptivas de la médula espinal establecen conexiones concentrativas, sino por el hecho de que responde de forma tardía. Se presenta una vez ya que se ha producido inflamación de tejido producido por la lesión. Polimodales. Esto responde a distintos tipos de estimulación mecánica, térmica y química. Podemos encontrar este tipo de nociceptores en pulpa dental, entre otras partes del cuerpo, y solo se activan con estímulos intensos. En ausencia de ellos están inactivos. ¿Cómo se percibe el dolor? Los nociceptores reciben los estímulos y los transforman en potenciales de acción, que se transmiten por fibras sensoriales hasta el sistema nervioso central. Las fibras de los nociceptores tienen su cuerpo celular en ganglios de raíces dorsales. Los axones que forman parte de esta zona llevan los impulsos nerviosos hasta la médula espinal y el cerebro. Una vez allí sigue hasta la sustancia gris. La mayoría de las neuronas nociceptivas de la médula espinal establecen conexiones con centros supraespinales, bulbares y talámicos del cerebro. Existen múltiples receptores del dolor, como son los mecánicos, que estos se activan a partir de sensaciones táctiles intensas, como los pinchazos, la presión o la deformación. Su frecuencia de respuesta es mayor en cuanto más dañino resulta el estímulo. Este tipo conlleva respuestas muy veloces, ya que los receptores mecánicos transmiten aferencias a través de las fibras delta A, medios mielinizados de conducción rápida. Por otro lado están los térmicos, que esos también tienen lugar a través de las fibras A delta, y por tanto se transmiten a una velocidad elevada. Estos se van a activar cuando detecten temperaturas muy elevadas o muy bajas. Estamos hablando superiores a 45 grados Celsius o inferiores a 5 grados Celsius, así como estímulos mecánicos intensos. Los químicos, que esos receptores químicos de dolor, responden a diversos compuestos químicos que los tejidos liberan al sufrir daños, como la bradicinina y la histamina. Asimismo, detectan la presencia de sustancias tóxicas externas que pueden provocar lesiones tisulares, como la capsaicina del pimiento picante o la acroleína del tabaco. Están los silenciosos también, que esta clase no se caracteriza por el tipo de estímulo que lo activa, sino por el hecho de que responde de forma tardía, una vez se produce inflamación del tejido adyacente a la lesión. Y por último, tenemos los polimodales. Los polimodales responden a distintos tipos de estimulación, ya sea mecánica, térmica o química. Esos conducen a señales de dolor a través de las fibras C, significativamente más lentas que las fibras A delta. Podemos encontrar este tipo de receptores de dolor en la pulpa dental o en otras partes del cuerpo.